Mis queridísimas culturicuates, bienvenidos a un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. El día de hoy va a estar extraordinario el tema. Vamos a platicar con una muy reconocida especialista en el tema de finanzas personales, además economista, emprendedora, conferencista, autora de diferentes libros. Nos viene a platicar el día de hoy sobre un lanzamiento que trae ahorita, que es el libro de cómo chingados sobrevivir a una pandemia, que mejor no nos puede venir una lectura de este tipo con esta información que seguramente nos va a ayudar a muchos a entender cómo salir de esta situación, cómo mantenernos con estabilidad, de esto que parecía que iba a durar unos meses, luego fue un semestre, luego fue un año, luego resulta que 2021 pues tampoco se ve muy claro que digamos, así que más preciso y más útil no pudo haber sido el lanzamiento de este libro de Adina Chelminsky, que ya está el día de hoy en Cultura Financiera, el podcast. Bienvenida, Adina, muchísimas gracias por tu tiempo y por venirnos a contar de este nuevo libro que acabas de estar recién salidito así de la imprenta. Daniel, es un verdadero y máximo placer, déjame moverme bien porque estoy descuadrada, es un verdadero placer estar contigo, realmente. Muchísimas gracias, igualmente. Oye, pues empezando por lo que estamos diciendo ahorita del libro, cuéntanos desde pues digamos atrás del libro, pues esta historia, cómo nace precisamente, digo, ya me imagino el contexto, ¿verdad? A menos que a lo mejor hayas futureado y que en el 2019 hayas dicho, pues chance ya hay una pandemia en 2020. Chance se cae el mundo. Y ahí, desde hace 20 años dije, bueno, pues si se cae el mundo ya tengo esto preparado. Te voy a decir algo, fue algo muy chistoso, porque este es mi quinto libro. Después de escribir el cuarto, dije, escribir un libro es padrísimo, es increíble, es más ego que otra cosa, es súper complicado escribirlos, es súper complicado venderlos. Dije, ya, es el último libro, me dedico a otra cosa. Y empezó la pandemia y nunca he trabajado tanto en mi vida como cuando empezó la pandemia, y no por trabajo, sino por toda la gente que me habla y me decía, ¿qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con mis inversiones? ¿Qué hago con el tipo de cambio? ¿Qué hago con mi negocio? Y empecé a escribir en Medium muchísimos artículos como loca y dar muchísimas asesorías y tener muchísimas llamadas y o sea, literalmente estaba trabajando 24 horas al día con la gente desesperada. Y ahí la respuesta lógica después de un mes y medio. Mira, la verdad es que las primeras 3 semanas todo el mundo pensó que esto iba a durar 3 semanas, entonces como que no le dimos y empezando junio, exactamente 2 meses después de empezar la pandemia, dije, bueno, lo que tengo que hacer es escribir un libro. Que además de todo, si me preguntas a mí cómo chingao sobreviví yo los primeros meses de la pandemia, fue escribiendo el libro. Porque si a alguien de los que nos está escuchando aquí le gusta escribir, te lean, no te lean, escribas del tema que escribas, la verdad es que es una terapia maravillosa. Me senté junio y julio en mi computadora, pero mira, como enferma, a teclear. Y el 15 de agosto el libro estaba en la oficina del editor, ya corregido, ya todo. Entonces, fue un gran ejercicio terapéutico para mí y creo que también, creo que es lo mejor que he escrito, si quieres que te diga la verdad. Y siempre digo todo cada vez que saco un libro. Es como los hijos, uno siempre piensa que el último hijo que tuvo es el más bonito de todos. Pero es un libro en donde siento que pude combinar mucho conocimiento financiero con una parte emocional que para mí fue muy importante escribir. Y justamente, y esta parte, digamos, digo, porque también la pregunta es, pues, ¿cómo chingados hacer un libro cuando pareciera, y esta parte es importante, cuando ya parece, dices, pues, o sea, si se va a acabar el mundo, ¿ya qué caso tiene hacer planes, escribir un libro, sembrar un árbol, tener un hijo? En tu caso, precisamente, esta visión de largo plazo, porque por supuesto que la intención es que este libro perdure y ya se vuelva pues en un libro de consulta obligada para enfrentar la vida en general, porque digo, ya viéndonos muy fatalistas, pues todo el tiempo estamos enfrentándonos a diversas crisis, ¿no? Ahorita compartimos todos el barco de la pandemia, pero estoy seguro que el libro te puede ayudar a enfrentarte también a situaciones adversas, pero ¿cómo tuviste también pues este ánimo de ver más allá
de la pandemia para seguir trabajando en diferentes proyectos, porque hay muchas personas que se están desanimando o que simplemente dicen, no, ya, o sea, neta, pues ya que me lleve el agua, ¿no? Mira, te voy a contestar en dos partes esta pregunta. La primera es que el libro se llama ¿Cómo chingados sobrevivir una pandemia? Pero tiene un subtítulo que para mí es muy importante. Una guía de finanzas personales para sobrevivir pandemias mundiales, tsunamis económicos, tormentas emocionales y crisis personales cotidianas. Porque la verdad es que todas las crisis que enfrentamos en nuestra vida, que ahorita compartimos el COVID, pero todas las crisis que enfrentamos desde antes y acabando esta, tienen un aspecto de dinero que es muy importante atender. Todas las crisis, cambias de empleo, te corren de tu empleo, tienes una enfermedad, tienes un problema familiar, tienes un rompimiento emocional, tienes una crisis de los 40, todas implican una muerte. Todas las crisis implican un aspecto financiero, para el que además emocionalmente tenemos que estar extremadamente bien preparados, número uno. Y número dos, justamente es eso con lo que empiezo en el libro, que el grave problema de las crisis, o sea, el libro tiene como que una primera sección que es rómpase de caso de emergencia, que es qué hacer en el momento que te llega el shock. Y generalmente la gente que te llega un shock, lo primero que haces es paralizarte. O sea, las crisis lo que hacen es nos ponen una pared de titanio enfrente de los ojos y nos permiten ver hacia adelante. Yo tengo la suerte o la mala suerte de ser muy, muy, muy obsesiva. Entonces, en vez de paralizarme, que no sé si es tan bueno, me puse a trabajar como enferma. A ver qué salía, pero como enferma. Pero dejamos de hacer planes. Y no hay nada peor emocionalmente que dejar de hacer planes, y no hay nada peor que financieramente que dejar de hacer planes. O sea, es lo peor que puedes hacer en ambos aspectos, estos dos aspectos que están tan relacionados. Entonces, una parte importantísima es en el momento que llega ese momento de crisis, aceptar el golpe, llorar el golpe, preocuparte por el golpe, tocarte. ¿Te acuerdas cuando éramos chiquitos y patinábamos y te caías y tu papá o tu mamá te decía, tócate en donde te duele? Tocarnos en donde nos duele, en la cartera, en la parte de la cartera donde nos duele, en la parte del corazón donde nos duele, y después empezar a planear. Porque, ojo, me queda clarísimo que todos los planes que hemos hecho durante la pandemia, o la gran mayoría de los planes que hemos hecho durante la pandemia, no se van a llevar a cabo como pensamos que se van a llevar a cabo. Porque, bueno, hashtag pandemia, hashtag incertidumbre. Pero el tener planes te permite tener una pauta de acción. Y muchas veces, emocional y financieramente, lo que necesitas es una pauta de acción. Nada más. No necesitas la certidumbre de que va a ser la pauta idónea y perfecta, porque no hay pautas idóneas y perfectas, pero el simple hecho de sentir que tienes las cosas bajo control, el simple hecho de sentir que estás haciendo algo, hace una gran diferencia. Perfecto, y ese es un gran consejo, porque pues sí, si no te mueves, pues tienes muchísimas posibilidades de quedarte entumido y ya, o sea, que irá pasando el mundo y el tiempo, y si tú no decides tomar acción sobre las cosas que no te hacen sentir tranquilo, cómodo, en paz, feliz, pleno, pues entonces evidentemente la respuesta, como bien lo dices, pues no es detenerte, sino ver hacia adelante. Ahora, también la realidad es que pues esta es una situación inédita en muchos aspectos. A mí me tocaba platicar con una tía abuela que me decía, ella tiene 76 años, y me decía... Si me vas a comparar con tu tía abuela de 76 años, voy a cerrar la pantalla y voy a acabar este podcast. No, para nada. No, o sea, yo platicaba con ella y que es el tema de las generaciones, es decir, todos, o sea, más jóvenes, las personas mucho más grandes que ya le andan pegando los 80, más de 80 años, 50, es decir, todos entramos a esta situación que nos parece verdaderamente, pues, inédita. Ella me decía, es que de verdad, en mis 70 y tantos años yo nunca, pues, había vivido algo así en específico, algo que implicara, pues, todas estas cosas que muchos ya hemos visto, vivido y padecido incluso, ¿no? Ahora, todo esto porque mi pregunta va a lo siguiente. México es un país que ha pasado por muchas crisis, y tú también, desde tu perspectiva como economista, conoces varios de estos procesos por los cuales hemos pasado. Pero te voy a platicar algo. No, vaya, qué bruto. No sabía que iba
tener la espada desenvainada del señor Urias. Pero bueno, tú síguele. Después de la pandemia nos conoceremos, nos veremos en físico y ya me desquitaré, pero te voy a platicar algo para que veas como sí tienes razón tú, por más que me duela. La primera crisis de la que yo me acuerdo es la de 1982. En 1982 yo tenía 9, acababa de cumplir 9 años, fue el 1 de septiembre de 1982, yo acababa de cumplir 4 días antes 9 años. Fue el día que López Portillo nacionalizó la banca en su informe del gobierno. Te puedo decir exactamente en dónde estaba, con quién estaba. No me preguntes por qué unos amigos de mis papás habían hecho una comida para ver el informe de gobierno. Estábamos en su casa, en el estudio, y me acuerdo como si fuera hoy, mira que tenía yo 9 años, de la cara de los adultos en el momento que López Portillo nacionalizó la banca. O sea, inaudito, la sigo teniendo grabada como este primer shock y conocimiento de una crisis financiera, porque antes, en el 76, ya había habido otra, pero pues evidentemente yo tenía 3 años, entonces estaba muy chica. Y la verdad es que la historia del mexicano es la historia de crisis recurrentes sexenales. O sea, hubo una crisis en el 82, hablando nada más de México, hubo una crisis en el 82, hubo una crisis en el 88, hubo una crisis en el 94. Ahí, a partir del 94, empezó a cambiar un poco el sentido de las crisis sexenales, más las crisis mundiales, la caída del 87, en el 2001 con lo de las Torres Gemelas y con Enron, en el 2008 con, que fue en el 2005 con la caída, con la burbuja de Tech, en el 2008 con el tema hipotecario. O sea, la historia del mundo es una historia de crisis. Hay un libro increíble que se llama Manías, Panics and the Madness of Crowds, ahorita te digo, voy a buscar porque es de Charles, ahorita te digo, estoy buscando. De Charles Kindleberg, que es la historia de las crisis financieras mundiales, ¿ok? Es una maravilla de libro, porque te explica desde la crisis de los tulipanes en Holanda. Es más, si tienen chance de comprarlo, van a ser de lo mejor que puedan leer. Y estoy segura que lo hay en español. Te explica la historia de las crisis desde la crisis de tulipanes en Holanda en el siglo XIV, en el siglo XV, y realmente todas las crisis tienen un ciclo de vida muy similar. Esta ha sido abismalmente diferente. O sea, esta crisis sí es diferente en el sentido de cómo pegó la crisis. O sea, la mayor parte de las crisis se dan por burbujas especulativas en diferentes aspectos, en empresas, en países, en bonos. Esta crisis se dio por un problema de salud que paró la economía mundial. O sea, imagínate ir en el coche a 100 kilómetros por hora y meter el freno de mano. Básicamente fue lo que pasó. Sí, y también, o sea, cambian en dos sentidos a las personas. Digo, están quienes pueden aprovechar el momento porque se están preparados para poder encontrar oportunidades incluso en momentos complicados. Y por el otro lado, y creo que esto también tiene que ver incluso con la forma en la que muchos podemos manejar el dinero, que es que como familias puede marcarte de alguna forma esta situación y comenzar a tener pues diferentes hábitos o decisiones en torno al dinero, ser más precavidos, evitar los servicios financieros. En el caso de las crisis que hemos visto en México y que incluso en particular las que tú recuerdas ya de una manera pues mucho más clara, ¿cómo has visto que eso ha afectado de alguna manera también la manera en la que nos administramos como mexicanos? Mira, creo que el tema del dinero es del tema de las finanzas personales, más no el tema del dinero, es un tema que hemos llevado pateando durante muchísimo tiempo. O sea, hemos pateado la bolita de me voy a encargar, y seguimos teniendo un grave nivel de desidia financiera. El libro lo empiezo diciendo, no seamos sobrevivientes, seamos supervivientes, porque me encantaría pensar
Y mira, te voy a decir un paréntesis. Cada vez que alguien dice algo bueno va a traer esta pandemia, me dan ganas de golpear a esa persona y te voy a decir eso en este mismo momento. Entonces acepto cualquier mentada de madre. Espero pensar que si algo bueno va a traer esta época terrible, es que nos volvamos gente más consciente de lo que el buen manejo financiero puede tener para nosotros y puede tener para nuestras familias. Gente más consciente de la necesidad de comunicación financiera con nuestras familias. Gente más consciente del tema de tener seguros, de tener cuentas de emergencia, de tener listos testamentos. O sea, no es un chiste y no es por... O sea, la gente... te voy a contar algo. Una vez escribí en una revista y tenía mi columna y podía escribir yo lo que quisiera. Y un día mandé un artículo sobre testamentos. Y me habló el editor y me dijo, Adina, me da muchísima pena, pero no vamos a publicar esto. Le dije, me dice, era el primer año que septiembre era el mes del testamento. Primer año. Y lo había escrito para el mes del testamento. Me dijo, porque en México cuando escribes sobre testamentos, la gente piensa que les estás echando casi el mal de ojo y les estás deseando la muerte. Entonces, ojalá y la pandemia y este nivel de incertidumbre nos haga reflexionar y caminar hacia una mejor cultura financiera personal y familiar. Sí, definitivamente. Creo que sí se están dando cambios. También, por supuesto, que hay personas que todavía probablemente y afortunadamente pues no hayan tenido como una sacudida a pesar del entorno. Probablemente se han mantenido sus ingresos estables, han tenido salud. Qué bueno, ¿no? Pero también aquí va precisamente una pregunta y que es algo que creo que tenemos que atesorar muchísimo más ahora que nunca. Digo, yo te puedo platicar que, o sea, todos los días cuando me despierto en la mañana, sí es así como decías hace rato, ¿no? Así de, a ver, no me duele la garganta, la cabeza, todo bien. Y créeme que respiro y digo, así de, ay, un día más la libré, ¿no? Sí. O las próximas horas ya es de gane, ya desperté. Nunca, de verdad, yo había estado tan consciente de lo maravilloso que es despertarte y sentirte bien, que no te duela nada. Y creo que eso también nos tiene que llevar a un plan de acción, y creo que esto es importante, porque ¿cómo le hacemos y cómo nos preparamos para los tiempos difíciles? Incluso, digo, en esta burbuja complicada, si yo estoy en una situación pues de estabilidad y no he sufrido en temas a lo mejor económicos, en fin, me he mantenido con tiempos buenos aún dentro de lo difícil. Pero ¿cómo le hago para estar listo y para no pensar que la felicidad y la estabilidad van a ser eternas sin caer tampoco en la negatividad absoluta y en el ser conspiranoicos y sentir que todo se va a ir a la fregada? Pero ¿cómo me preparo para que esta estabilidad que tengo ahorita pueda perpetuarse y cuando lleguen momentos complicados, pues no me agarre con los chones abajo, ¿no? Mira, yo creo que hay 3 puntos muy importantes. Y te voy a decir algo irónico en lo que dices. Entre más lo tengas listo, menos preocupado vas a estar. Entre más tengas estos puntos arreglados, menos paranoico y, ¿cómo dijiste tú? Menos conspiranoico vas a ser. Y yo creo que son 3 cosas que tenemos que tener de cajón, ¿ok? La primera es una cuenta de emergencia. La segunda es un buen manejo de deudas, porque nada peor que llegue una pandemia, que estén tus deudas hasta el tope y que sea o sea, y que tengas que endeudarte sí o sí. Y el tercer punto es seguros y testamentos, en la medida de lo posible, sobre todo seguros de gastos médicos, si es que no cuentas con acceso a seguros públicos. Y aún cuando cuentes con seguros públicos, a lo mejor tener un complemento que te permita tener asistencia médica privada y testamentos. Entonces, yo creo que si cubrimos esas 3 cosas, estamos mucho más preparados para enfrentar lo inesperado. Que aparte es muy irónico, porque sabemos que siempre va a pasar algo. Nunca sabemos exactamente qué va a pasar, pero creo que sí es muy importante tener por lo menos las estrategias básicas para poder sobrevivir a lo que llegue a pasar. Que de cualquier forma, estas 3 cosas, o sea, el buen manejo de deudas, la cuenta de emergencia y planes de protección, los necesitas aunque no haya crisis. O sea, no son cosas extras que los necesitas aunque no haya crisis. Entonces,
¿Cómo nos podemos blindar ante las crisis? A estas 3 cosas. De acuerdo. Y sí, de hecho yo también he platicado mucho sobre esta crisis general que compartimos, pero al final, pues cada persona, cada familia en determinados momentos de forma pues intempestiva, no saben ni qué, ni cuándo, ni cómo, van a vivir diferentes momentos de crisis personales, familiares, cada quien pues enfrentará a dificultades y hay que estar lo mejor preparados posibles. Ahora, ¿qué pasa? Quienes en este momento pues ya no ven la suya, pues están pasando un momento muy complicado a raíz de toda esta situación u otras circunstancias que pudieran estarlos afectando. ¿Cómo le hacemos tanto para agarrar fuerza como para empezar a salir de la crisis, como digamos pasos o algunas pues acciones específicas que podamos realizar para movernos de esa situación de crisis? Ya decíamos hace rato de tener planes, pero ¿qué le podemos agregar? Voy a decir 4 puntos financieros y un punto por el que quiero empezar que no es financiero. Todos hoy por hoy necesitamos cuidar nuestra salud mental. Hoy por hoy los niveles de enfermedades mentales, de depresión, de angustia, de falta de sueño, son galopantes. Si tienes alguno de estos problemas, no vas a poder tomar tu vida financiera en serio. O sea, el atendernos en temas de salud mental es fundamental. Entonces, si sientes que estás viviendo por algún problema de angustia grave, o sea, todos estamos angustiados, atiéndete de una manera médica. Ese es punto número 1, porque si no, no avanzas. Y te voy a decir 4 puntos financieros importantes hoy que estás en la hoguera. Busquemos maneras de complementar nuestros ingresos. Controlemos los gastos al máximo. No voy a hablar de no endeudarnos, sino si te vas a endeudar, encuentra los instrumentos adecuados para endeudarte y traigamos el tema de dinero a la mesa de la casa y platiquemos de dinero con toda nuestra unidad familiar. De acuerdo, sí, porque también, y también lo decía, sí es algo muy cierto que esto nos tendría que llevar a tomar el tema financiero y incluso la muerte y toda esta pues serie de cosas que luego las vemos como tabú y las ocultamos, las evitamos, que porque no, que eso es atraer y por supuesto que no, o sea, va a llegar, la muerte va a llegar, la mencione o no la mencione cuando le toque llegar. Y lo mejor que podemos hacer es platicar con nuestra familia, prepararlos en términos específicos de, oye, aquí está esta póliza, aquí está esto, o las cosas están mal, ¿cómo le hacemos para salir? Me voy a ir mucho antes. Esa plática es la 8ª. Empecemos a platicar por cuál es la situación hoy. ¿Cuánto ganamos? ¿Cómo nos ha afectado la pandemia? ¿Cómo podemos todos contribuir? Vivir en la misma realidad, porque hay muchísimas casas y cada quien puede definir su unidad familiar como quiera. Casas uniparentales, casas de casados, no casados, homoparentales, lo que tú me quieras. Vivo con mis papás, vivo con mi tía, lo que tú digas y mandes. Cada quien escoge su unidad familiar. Los responsables viven en realidades completamente separadas porque nadie ha platicado con el otro de cuál es la realidad conjunta que viven. Entonces, tienes una persona que está enfrentando una realidad patética y la otra no tiene ni la más remota idea que se está enfrentando esa realidad. Entonces, primera plática, platicar con la familia, incluso con los hijos de todas las edades, cada uno a su nivel de edad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos contribuir todos? De acuerdo. Y ahora, tú vienes y lo platicabas en la conferencia que te tocó impartir en el Moneyfest en 2020, que estuvo extraordinaria, y precisamente pues nos contabas en esta conferencia sobre la historia de tu familia, de tus abuelos, todo lo que significó para ellos, pues recomenzar frente a muchas situaciones muy, muy complejas, y me gustaría que nos pudieras también compartir pues una pequeña parte de esa historia que nos hiciste favor también de platicar en el Moneyfest. Seguramente algunas de las personas que nos están escuchando ahorita estuvieron ese día y recordarán perfectamente tus palabras, pero por favor, si podemos retomar un poco de esos puntos, porque además también son una gran lección de vida de cómo sobreponerte a las crisis y salir adelante de manera exitosa.
Mira, vivir en los años 30 en Europa siendo judío era bastante pésimo. Eso que dices tú, reempezar, no es tanto reempezar, porque eran pobres como ratones y aparte perseguidos como moscas. Entonces, uno de mis abuelos agarró un barco de Polonia a México solito a los 14 años, sin hablar una palabra de español, sin entender que era México, sin Google, sin Uber y sin un peso. Llegó a vivir a Minatitlán, trabajaba en un circo, y poco a poco, en 10 años, tenía una tienda en el centro, que sigue abierta la tienda, ya no es de la familia, pero una tlapalería que sigue abierta. Mi otro abuelo llegó con su papá, y bueno, su papá vino antes a México, lo trajo a él y a su mamá, mi abuelo tenía 2 años, y vivió una situación muy, muy, muy difícil. Mi abuelo materno acabó la primaria, nada más, acabando, creo que la mitad de la secundaria, se tuvo que salir a trabajar para ayudar a trabajar ayudar a mantener a su familia. Y la hicieron bien con trabajo, y las lecciones que ellos me han enseñado o que me enseñaron a lo largo de su vida, que lo dije en el Manifest, yo creo que nunca se preocuparon por enseñarme, pero lo que yo aprendí con el ejemplo fueron lecciones muy valiosas. La primera es que la vida es de quien la trabaja, la suerte la reparten tempranito en la mañana. Yo no me acuerdo ni un día. Mi abuelo materno, que tenía la tlapalería, trabajaba 364 días al año. Cerraba la tlapalería el 7 de enero porque Reyes, 5 y 6 de enero, trabajaban 48 horas seguidas porque el día de mayor venta de la tlapalería, y el 7 cerraban. Mi otro abuelo, que no tuvo una educación formal para nada, fue autodidacta, genio en los números, un contador brillante, y todo fue a costa del trabajo y de aprender, y que fue un legado extremadamente importante que nos dieron. Como platicé en el Manifest, el día que yo nací, mi abuelo materno me hizo una cuenta de banco para pagarme mi maestría. O sea, era yo su primera nieta, mi maestría. Entonces, desde que nací tenía dinero para mi maestría. Y también fue gente muy, muy cauta y muy planeada en temas de dinero. Nunca se gastó en nada que no se tenía que gastar. El ahorro para el retiro era fundamental, el ahorro para la educación era fundamental, el ahorro para temas de salud era fundamental, y fuera de eso, si sobraba, perfecto, y si no sobraba, no pasaba absolutamente nada. Entonces, fueron lecciones muy, muy importantes con las que me crié y que me formaron toda mi vida, y de cierta manera, esa es la manera en que tienes que enfrentar una crisis. O sea, ellos vinieron buscando hacer un mejor mundo, buscando una mejor vida para ellos y para sus hijos. Y quedó muy claro que la única manera de hacer una mejor vida es trabajando y teniendo buenos fundamentos financieros. Y el tercer punto, que creo que es el más importante y lo toqué, fue gente que vivió extremadamente comprometida con México, con donar, con hacer, con generar empleos, con ayudar a la gente, absoluto y totalmente toda la vida. Y también creo que esa es una lección importantísima en momentos de crisis. El ayudar a los otros muchas veces es lo que necesitamos emocionalmente para salir adelante de las crisis. El sentir que eres útil hacia el otro muchas veces es lo que necesitamos para salir adelante de una crisis. Y pregúntate tú ahorita, cada vez que puedes hacer algo, que puedes donar dinero, que puedes ayudar para comprar aparatos de protección o para algún lugar, te cambia el día radicalmente. O sea, a mí nada me cambia el día y nada me da más felicidad que poder dar un poquito a la gente a la gente que me rodea y a la gente a México. Perfecto, sí, definitivamente el poder también compartir dentro de lo que tienes y ayudar a que el contexto sea mejor, pues al final a todo el mundo nos termina también generando pues un entorno de mayor armonía. Y en este sentido, y ya para ir cerrando esta plática, Adina, ¿cómo le hacemos también para pues mantenernos objetivos en nuestros proyectos sin importar la cantidad de cosas, de información, de especulaciones, de rumores, de
toda la serie, incluso hasta de falsas noticias o noticias pesimistas que vemos todos los días a donde volteamos en redes sociales, en la televisión, el entorno ciertamente económico pues, no pinta para nada que vaya a ser mejor que el año pasado. No sabemos todavía qué va a suceder con claridad este 2021, 2022, pero nosotros tenemos que preocuparnos por lo propio, por lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo mantener esta visión del plan que yo pueda tener en mi familia, en mi persona, más allá de todo lo que el contexto pues me está todos los días bombardeando con, digamos, con mensajes que pues no son nada alentadores? Mira, hay una plegaria que hacen y que dicen al final de todas las juntas de Alcohólicos Anónimos, que creo que aplica perfecto esta situación. Dicen, Dios mío, dame la inteligencia para cambiar lo que puedo cambiar, la templanza para aceptar lo que no puedo cambiar y la inteligencia para distinguir la diferencia. Necesitamos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. No podemos cambiar el crecimiento del país, no podemos cambiar cómo se reparten las vacunas, no podemos cambiar el mercado de valores, no podemos cambiar mil cosas. Podemos cambiar sobre lo que tenemos control, podemos cambiar nuestros patrones de gasto, podemos cambiar los planes que tenemos para nuestro negocio, podemos controlar los planes que hacemos para nosotros. Y es en eso en lo que necesitamos controlar. Si pensamos, mira, amo Twitter, pero sentarse en Twitter 5 minutos y ver correr tu feed es básicamente darte un balazo en la cabeza, porque en 3 minutos oíste 200 noticias diferentes que te quitan el aliento. Necesitamos tener también cautela y medir la información que consumimos, o sea, tener un límite en la información que consumimos. Y ojo, no hay que caer en la soberbia, porque tampoco es no oigo a nadie, voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito. O sea, tenemos que encontrar ese punto medio entre estar informados de la manera que esa información nos sirva para tomar decisiones, no que nos angustie. De acuerdo, y les recordamos que estamos platicando con Adina Chelminsky, que es economista, emprendedora, conferencista, autora de diferentes libros, especialista en finanzas personales, y justamente estamos ahorita hablando sobre su más reciente libro, que ya pues, afortunadamente desististe de esta idea de no volver a escribir un libro. Ahora sí ya no vuelvo a escribir un libro, pase lo que pase. Pues ya, o sea, pues algo más allá de una pandemia, esperemos que no. Esperemos. De todas maneras, o sea, este ya va a ser de úsese, como bien decías, rompas en caso de emergencia este libro, cómo chingados sobrevivir a una pandemia. Y también, si nos puedes platicar de manera general, entendemos que son más de 200 páginas de este nuevo libro, que seguramente le va a ser muy útil y muy interesante a muchas personas. ¿Cuáles son los temas o los grandes temas que se ven en este libro para quienes nos están escuchando? Pues también sepan qué es lo que van a encontrar ahí. Mira, el libro se divide en 3 partes. La primera es qué hacer en el momento que el rompas en caso de emergencia, qué hacer en los primeros momentos. La segunda parte tiene que ver con esta parte que hablamos de cómo estar protegido financieramente, que tiene que ver con cuentas de emergencia, con manejo de deuda, con seguros y testamentos. Y el tercer punto es cómo perfeccionar tu vida financiera por medio del ahorro, por medio de la inversión, por medio de conseguir diferentes cosas. Y definitivamente en la segunda parte, por lo primero que tenemos que empezar es por tener un plan financiero, por saber en dónde estamos, financieramente, a dónde queremos llegar y poder trazar la línea más lógica y más directa de un lugar al otro. Perfecto. ¿Dónde se encuentra el libro físico, digital? Toda esa información, por favor. Físico, digital, en señales de humo, en jeroglíficos. Lo pueden encontrar en todas las librerías presenciales y en línea. Amazon, Gandhi, Gonville, El Sótano, todas las librerías que están cerca de sus casas. Y me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como @adinachel, por si tienen cualquier comentario.
Perfecto, pues Adina, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas estas recomendaciones que, como decíamos al inicio, nunca fueron tan necesarias como ahora y que además, pues es una luz también para muchas personas que probablemente necesitaban escuchar estas precisas palabras en estos momentos que, como decíamos, pues no han sido pues los mejores por los que hayamos pasado. Mil gracias, de verdad. Muchísimo éxito con el libro. Ojalá que algún día ya se reactive otra vez el interés de publicar un libro más, porque además... Nunca. Lo único que quiero acá que te comprometas es que me vas a invitar al Monifest 2021. Y ya. No, por supuesto. No, sí, ya aquí ya hay dos cosas que se confirman. Que nunca más después de va a haber otro libro, entonces cómprenlo porque además pueden ustedes decir, fue el último libro de Adina y si no, aquí quedará ya constancia de esta confirmación. Confirmadísimo que este año encantados de que repitas Monifest en esta edición 2021, todavía no traemos los detalles, pero sí o sí. Y finalmente, y que también quiero decirlo ahorita, tanto quienes nos escuchan como quienes nos van a ver también en YouTube, nos tenemos ya, en cuanto haya oportunidad, sí nos tenemos que echar una cerveza. Este momento álgido en donde estábamos ahorita de que sí, que dije que no sé qué, no, de verdad, o sea, perdón que diga, y todos los que estoy oyendo fueron testigos que me comparó con su tía, abuela de 76 años. Queda a la posteridad grabado en YouTube que el señor Daniel Urías me comparó y piensa que yo tengo la misma experiencia y edad que su tía abuela de 76 años, que casi, pero está bien. Ya lo dejaremos. Por favor, déjenos en los comentarios si ustedes lo percibieron así. Vamos a hacer una cosa. Dejen en los comentarios cuántos años creen que tengo. Va, me parece perfecto. ¿Me parece bien? Si alguno dice 76, le tumbamos la cuenta. Perfecto, ahí está. Y les decía así, neta, que yo, muero porque tengamos la oportunidad ya de poder... neta, sí, platicar ya relajados y todo. Nos conocimos, ya la anécdota ya para despedirnos, nos vimos 15, 20 minutos que fue en el desarrollo de Monifest porque las condiciones no lo permitían, pero la verdad es que también haber participado juntos en un evento tan padre y haber tenido tan poca oportunidad de convivir en persona, pues es algo que no nos podemos permitir que se repita. Ojalá que neta este año ya haya chance de poder convivir un poco más y sí o sí nos tenemos que echar ahí unas cervecitas en cuanto se pueda. Firmado. Listo, pues Adina, muchísimas gracias por todo, un enorme placer y pues muchísimo éxito otra vez con este libro. Neta, dense la oportunidad de leerlo, les va a cambiar de muchas formas la perspectiva en la que han visto todo este 2020 que recién terminó y para como se ve este 2021, créanme, va a ser de gran apoyo tener todos los elementos que se puedan a nuestro favor para cambiarnos la forma en la que estamos viviendo estos momentos tan difíciles. Adina, un abrazo y mil gracias. Daniel, mil gracias a ti. Hasta la próxima a todos, muchísimas gracias por escucharnos, como siempre. Les decimos, si saben de alguien que necesite, le resulte útil esta información, por favor, ayúdenos compartiéndolo, ya sea el capítulo de podcast en Spotify, Apple Podcast, Anchor o este video que también se va, ya les decíamos, a nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar, invertir y prepararnos para las crisis es bonito y está bien. Hasta la próxima.